nombre es Iván Reyes. Tengo 3 hijas que son juncaleñas. 2 de ellas de 7 y 8 años estudian en la institución educativa El Juncal. Yo soy tolimense, yo no soy palermuno, pero desde hace 4 años estoy liderando el tema de la contaminación y la intoxicación por flúor de los niños, y principalmente la afectación que está causando en los niños y niñas de la institución educativa como del centro poblado El Juncal. Bueno, la Universidad Surcolombiana, primero darle un agradecimiento a la Surcolombiana porque ha hecho un trabajo educativo, investigativo importante y que se centró en la problemática que vive el Juncal en cuanto al tema de la fluorosis y en la contaminación del flúor en el agua subterránea, la cual es extraída de pozo profundo a 213 metros. La Universidad Surcolombiana ha sacado 3 tesis de investigación. Una de ellas, una de las más importantes y por la cual se centró este evento, fue en la donde se determinó los problemas cognitivos que tienen los niños, los más de casi 900 niños de esa institución, donde se evaluó el nivel de coeficiencia intelectual de los niños con otra institución rural en el Caguán, y en la cual los resultados que arrojaron es que los niños están afectados cognitivamente y específicamente en su coeficiente intelectual, lo que al final lleva al desarrollo académico de los niños. Y eso es algo que nosotros no lo habíamos visualizado. ¿Por qué? Porque siempre hablábamos de dientes y de huesos, fluorosis dental y fluorosis esquelética en el hueso, pero nunca habíamos hablado del tema cognitivo que está padeciendo los niños de la institución como los niños del centro poblado. Los estudios de la Universidad de la USCO, donde certifica y se evidencia los daños tanto cognitivos, tanto en el sistema de fluorosis dental que ha ocasionado y que fortalecen más la problemática o el diagnóstico real, porque siempre se ha hablado de un supuesto. Se cree que los niños están enfermos, se cree que hay fluorosis, pero resulta que sí tenemos investigaciones científicas. En total tenemos 12 tesis de grado, 12 trabajos de pregrado y de posgrado. Antonio Nariño, Surcolombiana y la Universidad del Corhuila. Esas son las 3 universidades que han trabajado hasta el momento y que el señor alcalde exaltó esos resultados y la problemática que ha generado y que se ha evidenciado científicamente, porque ahora sí tenemos evidencia científica. ¿Cuál es el pesar de todo? Es que, por ejemplo, los problemas cognitivos, ¿quiere saber, profe, en qué año fueron publicados? En el año 2017, y lo aterrador del caso es que duraron guardados en el anaquel del olvido del colegio o de las instituciones que tuvieron conocimiento, duraron guardados 7, 6 años, hasta ahora que lo pudimos hacer a la luz pública, como fue ahorita el pasado 23 de febrero. Frente a eso, con esa problemática ya identificada, ¿qué se piensa entonces, cómo se piensa surtir el agua para el centro poblado? ¿Qué dice la empresa de servicios públicos? ¿Está operando? ¿Tiene licencia? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, esta historia comenzó en el año 2003. ¿Por qué les digo que comenzó en el año 2003? Porque en el año 2003 la CAM le dio la concesión de agua a las empresas públicas de Palermo. En esta concesión se le permitió que las empresas públicas de Palermo pudiera extraer esa agua y poderla suministrar a la población en el acueducto del Juncal. Específicamente la resolución fue la 1170 del 11 de noviembre del 2003. Esa resolución yo la desconocía hasta el pasado
22 de noviembre, bajo una acción de tutela donde la CAN aportó dentro, como era uno de los demandados, aportó este informe y donde, oh sorpresa, nos enteramos en la acción de tutela que las empresas públicas de Palermo desde el año 2013 tiene vencida la licencia. Quiere decir, profe, que hoy, en febrero, las empresas públicas de Palermo llevan 10 años con la licencia vencida y lo peor aún, licencia vencida, extracción de agua y servicio del acueducto con una licencia vencida. Esa licencia vencida se detectó en el año 2021 por unas peticiones que elevé yo a la CRA, a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Ministerio de Ambiente, en la cual le ordenaron a la CAM que interviniera en esa problemática de la fluorosis. ¿Qué hizo la CAM? En el 2021 envió un equipo técnico para verificar qué era lo que pasaba y ese 2021 se dieron cuenta que la licencia estaba vencida. Y estamos a 2024 y no ha pasado nada. Y la problemática sigue. Y ahí fue donde inició el problema. Un problema que nació desde la misma construcción, desde la misma licencia ambiental, que fue donde se le otorgó el uso de esa agua. Y lo peor que está pasando hoy en día es que hace el pasado 26 de noviembre recibí la respuesta de la CAN y la Aguas del Huila porque le solicité, porque en la resolución 1170 dicen que le dieron el agua a las empresas públicas, la licencia, por un concepto técnico y unos resultados físico-químicos del agua, donde determinaba que era apta. Mediante derecho de petición se solicitaron y la respuesta fue: no existen, no están, por ser algo de hace 20 años, no se cuenta información. Lo que nos lleva a la conclusión que las irregularidades empezaron desde el momento de que se le dio la concesión a las empresas públicas de Palermo. En la institución educativa del Juncal, el año pasado, habían alrededor de más de 900 niños, 925, 930 niños. Tristemente, este año, según me informaba la comunidad, el día 23, se fueron, bueno, eso se llama deserción, se fueron de la institución educativa y del Juncal, se fueron más de 260 niños. ¿Por qué? Por las diferentes problemáticas que presenta la institución y que me dolió haber sabido de que los niños, en vez de estar acá en su pueblo, se tengan que exponer a ir a otros municipios como Rivera, Yaguará, Betania, a buscar la educación y a ponerse en peligro. El día de ayer, en la institución educativa del Juncal, se hizo una actividad que me pareció valorable e importante, donde la señora psicóloga o psicoorientadora de la institución, por una iniciativa que tuvo la comandante de Policía de Infancia y Adolescencia, donde quería determinar cuántos niños estaban afectados para iniciar un proceso de valoración para determinar su grado de afectación de fluorosis dental. En esa evaluación que se hizo salón por la psicóloga, no por un profesional de la salud, salieron alrededor de 240 niños afectados. Pero lo único que quiero aclarar es que se hizo visual, donde el niño abría sus dientes y una psicóloga le miraba y decía sí o no. Primero, pues no debe ser así, se debe hacer por un profesional, técnico, odontólogo o higienista, donde determine y donde inmediatamente se le haga, se llama índice DEAN, que es la valoración del grado de afectación que tiene un niño en su dentadura. Esa es en cuanto a la fluorosis dental, pero acordémonos que hay fluorosis esquelética, en la cual no está determinado porque el niño, les voy a contar lo de mi hija tiene un tema de malformación en sus rodillas que le salió el año pasado, pero se llevó al pediatra y el pediatra lo que le dijo en Neiva fue que usted, niña, lo que pasa es que está creciendo, entonces no puede hacer ni ejercicio ni caminar, quédese quieta. Eso no era lógico, me tocó llevarla a Bogotá, pagar los laboratorios en el laboratorio independiente y donde las muestras de sangre y orina salieron positivo a flúor.
¿Por qué? Porque la nueva EPS siempre se negó, independientemente de derechos de pensiones, siempre se negó a realizarlo. ¿Por qué? Porque en realidad es un examen de complejidad y de alto costo. En ese momento no se le valoró a la niña como era. ¿Por qué? Porque aquí no se conoce. Hay muchos médicos que ni siquiera conocen. En la institución educativa tenemos casos de fluorosis esquelética, pero lo que se conoció el día 23, el problema cognitivo. Entonces aquí ya no tenemos que decir que tenemos 250 o 260 niños de fluorosis dental, sino que tenemos que hablar que más del 80% de los niños de la institución educativa, estamos hablando de 700 niños, tienen afectaciones entre fluorosis dental, entre fluorosis esquelética y entre los problemas cognitivos causados por el consumo de agua con niveles altos de flúor. Señor Iván Reyes, ¿cómo se han visto afectadas sus hijas? ¿Cómo le fue en la acción de tutela que usted interpuso? Bueno, le cuento, todo este proceso inició en el año 2021 por iniciativa propia, por amor a los niños, por convicción y por buscarle una recuperación de la dignidad de esos niños en el 2021. Pero mis hijas no estaban afectadas. Pero por cosas de la vida, del destino, mi hija salió afectada el año pasado por fluorosis dental y por fluorosis esquelética que está por diagnosticar, que está padeciendo en sus partes inferiores. El proceso se está iniciando, pero lo que hemos podido identificar y poder analizar es que si no se empezaba a hacer en su momento, en el año 2021, a recolectar toda esa información, no hubiéramos podido en noviembre del año 2023 instaurar una acción de tutela donde mi hija fue la demandante y donde se pidió la defensa y la protección de los derechos a la vida, a la dignidad, a la salud, a un ambiente sano de mi hija y de todos los niños de la población del Juncal. Y dentro de los demandados estaba desde la alcaldía, la CAN, inclusive la misma institución educativa del Juncal. Y en ese momento de la demanda, muchas instituciones no contestaron al señor juez, entre esa la institución educativa del Juncal y la alcaldía de Palermo. No quiso contestarle al señor juez. A finales de noviembre, el señor juez de Neiva salió el fallo donde en el fallo expone que sí fueron violados los derechos de mi hija y de los demás niños, y donde le ordenó a la alcaldía, a la Secretaría de Salud y a las empresas públicas de Palermo que se les suministrara de 50 a máximo 100 mililitros por día en carrotanques o en pimpinas, el método que se viera más favorable, pero que no generara un costo para la comunidad. Quien tenía que solventar ese costo y ese suministro diario tenía que ser las empresas públicas de Palermo. Pero sorpresa, porque la señora alcaldesa en su momento, Natalia Caviedes, no contestó la tutela, pero sí apeló la decisión del señor juez, donde negó rotundamente que existiera problemas de salud, donde negó que se le violaran los derechos a los niños y peor aún, donde negó que la acción de tutela podía haber sido fallada a favor, porque alegaron de que yo no podía haber pedido por los derechos de todos los niños, tenía que haber pedido por el derecho de mi hija, y donde un juez de la República, y eso ha tenido sentencias de la Corte Suprema, se ha pronunciado sobre eso en particular. ¿Qué tanto tiene el poder una comunidad para poder defender? Si yo veo que a un niño le vulneran sus derechos, yo no tengo que ser padre para pedir que se protejan. Yo como ciudadano colombiano, cualquier persona está en la potestad y está en la obligación ética, moral y ciudadana de pedirle a la sociedad y a la justicia que haga valer los derechos. Pero en ese momento la alcaldía, con firma de la doctora Caviedes, pidió que no fuera, que pidió la apelación y pasó al tribunal del Huila.
Y en el Tribunal del Huila, el Tribunal del Huila falló en contra y tumbó la decisión que había adoptado el juzgado. Lo hizo bajo mentiras, bajo engaños, bajo la inducción al engaño que fue dada por las diferentes instituciones donde le hicieron creer a los señores magistrados de que la fluorosis era una mentira y que no existía en el Juncal. Y déjenme contarles que nosotros en el año 2015, en el diario La Nación, salió un reportaje, donde en ese tiempo la niña alrededor tenía como 11 años, 11, 14 años. Fue conocida en el diario como la niña Sofía. La niña Sofía se le enviaron sus exámenes, sus muestras de orina y de sangre se enviaron por casualmente el mismo SINLAB que hoy en día me tocó enviárselo a mi hija en particular, y a la niña Sofía se le detectó en el laboratorio SINLAB, muestra que le tocó que ir hasta España, 0,9 miligramos por litro de flúor, y donde solamente el cuerpo puede permitir 0,5. La niña presentó una intoxicación por flúor diagnosticado por laboratorio, donde le hicieron un proceso de desintoxicación y donde se debió determinar en el año 2015 que fue el primer caso de fluorosis esquelética. Casualmente, el 23 se le hizo la pregunta a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud dijo que no fue confirmado, donde yo inmediatamente me paré y le dije a la doctora, con todo respeto, yo cuento con los exámenes y sí fue confirmado. Lo que no ocurrió fue que la Secretaría de Salud con el Ministerio de Salud, lo que hicieron fue ocultarlo, porque era vergonzoso para Colombia en el año 2015 que estuviéramos al lado de India y al lado de África, que son esas potencias de la fluorosis esquelética, y nosotros no quisieron reconocernos a Sofía como con fluorosis esquelética. Si en ese año 2015 la niña es habitante del Juncal, estudió en la institución educativa del Juncal, casualmente el 23 estuve hablando con ella porque hacía mucho tiempo no la vi y volví a verla, y volví a ver una niña, ya una señorita porque ya tiene 22 años, que con sus problemas, con el problema psicológico, con todo lo, porque ella tiene sus manos totalmente con fluorosis esquelética torcidas. Le hice una pregunta, médicamente te han dicho qué pueden hacer para eso, y la respuesta que me dio, la solución fue que tenía que operarme para que los dedos no quedaran torcidos, pero iban a quedar sin movilidad, que esa no era una solución para ella. Y donde también me contó de que se sintió tan abandonada por el Estado, por los medios de comunicación cuando la buscaron en su momento, que decidió dejar a un lado el tema de la fluorosis y todo lo que causó y de todo el problema psicológico de estigmatización que ella sintió cuando tuvo que ir a la universidad. Y es algo que me pareció bonito y es una expresión que quiero resaltar. Ella decía ese día que ella salió de una burbuja. Se le preguntó ¿por qué burbuja, Sofía? Y ella decía, acá en el Juncal, con mis amigas, todos teníamos los dientes manchados. Muchos teníamos los dedos torcidos. Estábamos enfermos y como todos éramos enfermos y teníamos la dentadura fea, pues hasta podíamos sonreír. Y en esa burbuja estábamos. El problema fue cuando terminé de estudiar y el problema fue cuando tuve que ir a Neiva, porque también estudio en la Surcolombiana, tuve que ir a la universidad. Y ahí fue donde sintió el golpe de salir de la burbuja, donde todos los niños de acá estaban enfermos y todos ya estaban como en el tema del sufrimiento, de que ya estaban enfermos y que daba lo mismo. Cuando llegó a la Surcolombiana, cuando llegó a Neiva y se dio cuenta que ya ahí no estaba en la burbuja de los niños enfermos, sino que ya había otra población donde no tenían las mismas condiciones de salud de los niños del Juncal, le dio tan fuerte que tuvo muchos problemas psicológicos de poder generar socialización con sus compañeros, de poder sonreír. Y ese fue un caso que se debió de haberle puesto cuidado el gobierno, las entidades de salud, en el año 2015,
y si ellos fueran hecho eso, hoy no tendríamos esta problemática. Y quiero recordar algo, no son 8 años, como se dice, son 20 años de fluorosis y, lo peor aún, de vulneración de los derechos de todos los niños del Juncal. El problema de la fluorosis del agua es algo que nos ha afectado y que tenemos que buscar una solución. En este mismo instante, agradezco mucho que la disposición del señor alcalde Kleiber, donde está dispuesto y donde el pasado 23 ratificó adelante de la comunidad, adelante de los entes del departamento, de los congresistas, de los senadores, de que se iba a hacer, perdón. Pero lo que tenemos que hacer ya mismo es unirnos todos, las instituciones, la comunidad, a que todo ese proceso se siga continuando, porque todo esto tiene que ver con recursos, tiene que ver con plata, tiene que ver con la disposición del Estado para poderlo hacer. En este momento siempre se ha hablado de la fluorosis y que la solución es solamente construir el pozo, que estoy totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que hablar lo que el juez falló en su momento y que después fue negado, fue tumbado, que fue que a la gente hay que suministrarle ya mismo una opción de líquido para consumo y para preparación de alimentos. Porque, profe, le cuento, el gran error que hemos tenido acá la comunidad por ignorancia, por no haber tenido capacitación, es que muchos hoy en día están consumiendo su agua para tomar, para sus jugos, pero están consumiendo el agua para cocción de sus alimentos del acueducto, y es donde se potencializa mucho más. Por eso yo pediría muy amablemente que todos nos uniéramos mientras que llega la solución, que no va a ser tan pronto, ni en 1 ni en 2 meses, eso es una solución que puede tardar hasta 1 o 2 semestres, se tenga que buscar en el momento cómo suplir esa agua que necesitan para su preparación de sus alimentos y para el consumo, como por carrotanques, por pimpinas, como lo quieran, lo puedan determinar, pero que sí se tenga que hacer. 2, tenemos que intervenir inmediatamente a los niños. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una valoración médica donde se determine por sangre y por orina cuáles de los niños del Juncal están pasados de los límites y tienen una intoxicación. ¿Para qué? Para inmediatamente hacer el proceso de desintoxicación de los niños, que es prioritario. 3, tenemos que intervenir de inmediatamente el PAE, porque a los niños de la institución educativa, ese fue el problema de mi hija, yo la cuidé en la casa, pero a ella por el PAE, por el suplemento alimentario que le dan allá nutricional, allá preparan los alimentos con el agua contaminada de flúor, y eso hay que detenerlo de inmediato. 4, tenemos de inmediato que colocar los dispensadores de agua, que fue lo que solicité en la acción de tutela también, que los niños tuvieran dispensadores de agua, porque, oh sorpresa, hace unos días en el foro del agua del 9 de febrero el señor rector expresaba que estaba súper asustado porque vio 3 niños tomando de la llave. Eso lo sabemos todos los niños por su dificultad económica no tienen cómo llevar un timbito de agua, una botella de agua. Todos lo hemos hecho, yo lo hice, tomé agua de la llave, todos los niños toman. Entonces eso tenemos que irlo a solucionar de inmediato. Dispongámosle unos dispensadores en la institución educativa para que los niños no tengan que tomar esa agua y tampoco que el PAE prepare los alimentos con esa agua. Y quiero concluir con esto. Yo quiero recordar en el año 2022 la Superintendencia de Salud Departamental le ordenó a la Superintendencia de Salud Municipal de Palermo, en el año 2022, quiero aclarar, donde le ordenó que teníamos que realizar los exámenes a todos los niños y a la comunidad del Juncal, por ordenanza de ellos. ¿Qué hizo la Secretaría de Salud en su momento? Me dijo a mí, como ni siquiera soy funcionario público, soy un común y corriente, de que tenía que ir casa por casa a tomar esa encuesta. Yo les respondí que yo no podía suplir al Estado. Ellos son los que tienen funcionarios que deben de estar pasando casa por casa para saber cuál es su identificación, para saber a qué EPS pertenecen, y como lo ordenó la Secretaría de Salud Departamental en el año 2022, se le ordene a todas las EPS realizarle los exámenes y empezar el tratamiento. Quiero dejar este mensaje para que esta administración, esta nueva Secretaría de Salud retome lo que dejó botado la anterior
la anterior secretaría y que le hagamos un diagnóstico documental donde podamos saber de todos los pobladores a qué EPS pertenecen y poder hacer la solicitud de los exámenes. Y quiero concluir con algo. Todos hablamos de las enfermedades que están padeciendo la comunidad de los niños y ustedes no saben la cantidad de personas que están en extrema pobreza por la fluorosis esquelética, que les ha impedido seguir trabajando en las arroceras, en las casas de familia, en diferentes actividades. Y conocí un caso este pasado 23 que se documentó en el canal Caracol, donde una señora por sus problemas en sus huesos, en su movilidad, le tocó que dejar su trabajo y colocar un puestico a vender arepas y a vender huevos y a vender tinto. Y nos contaba la dificultad que ha tenido por causa de esa enfermedad y que le trajo un problema económico. Quiero que por favor entre todos ayudemos a esa comunidad que perdió su trabajo, que no puede trabajar por sus dificultades de salud, porque la fluorosis no solamente trajo enfermedad, trajo pobreza, trajo problemas psicológicos y trajo una ruina que va a durar mucho tiempo para poder superarla. Y con esto quiero cerrar. Yo le escribí al señor presidente y a la doctora vicepresidenta Francia Márquez una frase que ellos tienen en este momento en su cuatrenio: Colombia, potencia mundial de la vida. Y yo les escribí en un correo y les dije: lamento informarles que el Juncal no hace parte de esa Colombia, potencia mundial de la vida. Por el contrario, el Juncal es potencia mundial de la fluorosis y de la mala calidad del agua. ¿Que queremos hacer parte de ese logo? Claro que sí. Por eso necesitamos desde la presidencia que también nos escuchen y que podamos sumarnos al logo de ellos, de que el Juncal deje atrás la potencia mundial de la fluorosis y nos volvamos la potencia mundial de la vida.